Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al último vídeo de la serie de fuerzas de rozamiento, el vídeo 4 de 4. Hoy vamos a ver las fuerzas de fricción la fuerza de fricción de rodadura o rodamiento. Y es un tipo de fuerza de fricción que no voy a desarrollar completamente, ya que como muchos sabréis, en la asignatura de Física 1 no, digamos que no participa mucho en los ejercicios y no es un dato que tengamos que calcular para poder resolver el ejercicio, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, he considerado necesario explicar este tipo de fuerza de fricción por tal de saber diferenciar entre las principales que hemos visto en los anteriores vídeos y esta. ¿De acuerdo? Pero bueno, que sepáis que aquí no va a haber ejemplo como tal, como en los anteriores vídeos, ya que se escapa un poquito de lo que es la asignatura esta de Física 1, para la cual estoy haciendo estos vídeos. Entonces, vale, pues esto dice así, dice, esta fuerza de fricción aparece, ¿vale?, cuando tenemos, bueno, acordaros que en general las fuerzas de fricción aparecen cuando hay contacto entre dos cuerpos, ¿vale? Entonces, para que se manifieste este tipo de fuerza de fricción de rodamiento, se tiene que dar el caso de que uno de esos dos cuerpos sólidos que están en contacto, pues que uno de ellos esté rodando encima sobre el otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, con la particularidad, como decía en el vídeo de estática, de que en este caso dicho sólido que rueda o los dos o dichos sólidos tienen que ser deformables, es decir, no tenemos que tener esas situaciones ideales y ficticias que nos ponen en los problemas de esta asignatura, porque entonces si os fijáis, si habéis visto el vídeo de estática, si ambos cuerpos fuesen perfectamente rígidos e indeformables, no tendría sentido esta fuerza de fricción de rodamiento, ya que el contacto sería en un punto, como vimos, y en ese punto la velocidad es cero y ahí entra en juego la fuerza de rozamiento estático. Por lo tanto, quedaros con eso, con que tiene que darse que la situación sea deformable, que los cuerpos sean deformables y que uno ruede y no deslice, solo ruede encima del otro. Bueno, puede rodar y traslacionar. Entonces, bueno, aquí os pongo en la vida real los sólidos son deformables, es decir, esta superficie de aquí podría ser pues el asfalto mismo y esta rueda que pongo de camión, pero bueno, podría ser de coche perfectamente. Entonces, si vosotros os fijáis, si nosotros viésemos con una lente de aumento esta situación, veríais cómo, aquí lo he exagerado, es decir, si nosotros vamos con la presión correcta de neumáticos no veríamos esta pedazo de deformación, pero lo he exagerado para que lo veáis, sino que el cuerpo dejaría de ser circular, por el propio peso del coche, también un poco por la naturaleza de los materiales que están en contacto, etcétera, etcétera, y bueno, se acabaría produciendo esa deformación, lo cual ya dejaría de ser un cuerpo circular y por lo tanto ahí pues se producirían, aquí se produciría pues desperdicio de calor, desperdicio de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué os pongo aquí? Pongo a mayor distancia de hundimiento, es decir, cuando esta distancia es mayor, pues mayor va a ser el rozamiento. Tiene sentido, si os fijáis, como hemos dicho antes, cuanto más rígido sea el cuerpo, bueno, pues rodará más fácilmente que ese cuerpo sea deformable. Entonces, de ahí a que las ruedas, cuando conducimos y no llevan la presión correcta, sino que imaginaos que, por ejemplo, vamos a baja presión, pues hará que aumente el consumo de combustible en un viaje largo. Es decir, a nosotros nos interesa, si vamos a hacer, por ejemplo, un viaje de, yo qué sé, me lo invento, de 300, de 500, de 1000 kilómetros, pues ya nos interesa a nuestro bolsillo tener una presión de neumáticos correcta,
porque imaginaos, me lo invento otra vez, podríamos desperdiciar 10, 15, 20 euros en combustible extra por el mero hecho de conducir con las ruedas bajas de presión. Eso sí, si lo hiciésemos, pues al menos tendríamos un mayor agarre, que aquí está equivocado, tendríamos un mayor agarre con el asfalto. Aquí está equivocado, ahora me acuerdo, porque en mi cabeza estaba pensando que, por el contrario, si en vez de conducir a baja presión, con los neumáticos a baja presión, conducimos al contrario a alta presión, por encima de su presión normal, lo que ocurriría es que aumentaría la distancia de frenado cuando quisiésemos frenar y además tendríamos ahora sí menor agarre si conduciésemos con las ruedas por encima de la presión. Bueno, esto ya es un poco como curiosidad. Ni que decir tiene que la fuerza de rozamiento de rodadura también se calcula con el estilo de fórmula que ya conocemos, que es igual a un coeficiente de fricción, en este caso el de rodamiento, por la normal. Vuelve una vez más a influir la normal, por lo tanto el peso del cuerpo que rueda. También recordar que bueno, la normal será igual al peso siempre y cuando estemos en una superficie plana. Si no, acordaos que si hay un ángulo de inclinación, pues entonces ya habría que tirar un poco de Pitágoras para poder calcular la normal. Entonces, bueno, este MUR, este coeficiente de fricción de rodamiento, que ya os digo que por lo que he leído se obtiene mucho de manera experimental, pero bueno, aquí de una forma más matemática, supongo que a base de experimentar, pues se ha deducido que MUR se puede calcular haciendo el cociente entre una fuerza horizontal necesaria para lograr la rapidez constante en un cuerpo rodando en una superficie plana dividido por la normal. Bueno, me repito, como en Física 1 no nos hacen resolver problemas donde participe este tipo de fuerza de rozamiento, no lo he querido desarrollar, pero bueno, al menos que lo conozcáis. Aquí os pongo, ya para ir terminando, si os fijáis, el coeficiente de fricción de rodamiento es el que tiene los valores más bajos en comparación con los demás, cuyos valores suelen estar entre 0,02 y 0,03, para ruedas de acero sobre vías de acero y de 0,01 o entre 0,01 y 0,02 para ruedas de goma, es decir, neumáticos sobre cemento. Es decir, fijaos que este coeficiente de fricción es de los que vimos anteriormente, del estático y el cinético. Este es de los más bajos, ¿vale? Entonces, esto ya nos tiene que decir, nos tiene que hacer pensar un poquito y llegar a la conclusión de que pues, va a ser más fácil transportar un cuerpo, un objeto, haciendo lo que ruede, que no haciendo lo que deslice. Y además, pues, claro, lógicamente, al ser más fácil, pues es mucho más barato transportar mercancías en tren que en camión. Aquí os pongo lo que decía, que con lo anterior se deduce que es más fácil mover un cuerpo rodándolo que deslizándolo. Os pongo el ejemplo de un coche. Si nosotros tenemos un coche parado, imaginaos que no nos enciende, pero tenemos que moverlo y lo intentamos mover con el freno de mano puesto, por tal de moverlo deslizando. Bueno, si estuviésemos en una superficie con hielo, pues bueno, tal vez nos cueste un poquito al principio, ¿no? Pero igual luego tampoco estaría tan mal, pero aún así nos sería muchísimo más fácil, sobre todo en una situación normal sin hielo, que ese freno de mano estuviese quitado y lo moviésemos rodando. De hecho, vamos, no sé si debe existir alguien en el mundo que sea capaz de hacer deslizar un coche con el freno de mano puesto sobre cemento. Es decir, imaginaos ya, para empezar, la fuerza estática que habría que compensar
y luego la cinética que tendríamos una vez empieza a deslizar dicho coche. Entonces, bueno, que os quede claro que esta fuerza de rozamiento de rodadura pues es como la más, cuando se da el caso que hemos explicado al principio, pues es como la, por decirlo de alguna manera, el coeficiente es el más bajo de todos. Pues bueno, hasta aquí el vídeo este último de la serie. Este ha sido el más cortito. Aún así espero que hayáis aprendido bastante. Una vez más os digo que el coste de este curso, de esta serie de fuerzas de rozamiento, es de un like. Y si os pensáis y si creéis que me he esforzado lo suficiente en recabar información y explicarosla de una manera clara y sencilla, me podéis dejar una propina que podría ser un comentario agradeciéndome el vídeo. Pues bueno, un saludo chicos, un abrazo.